¿Cómo están? Hoy tenemos este nuevo encuentro siguiendo el camino de Lucas y hoy con el tema de la conversión como necesidad para caminar, convertirse para caminar. Y el texto que vamos a trabajar está al comienzo del capítulo 19 del Evangelio según Lucas. Vamos a tratar de hacer un poco juntos el trabajo de la exégesis, teniendo en cuenta que fundamentalmente hay tres formas de abordar un texto a la hora de hacer exégesis. Lo que llamamos comúnmente el método histórico crítico, que sería el abordaje científico, y que sobre todo tiene en cuenta elementos pretextuales, es decir, anteriores al texto, los que suponemos que dieron origen al texto que nosotros hoy tenemos delante nuestro. El segundo modo sería la exégesis del texto mismo como pieza literaria. Lo analizamos como un texto literario, como podríamos analizar también una página del Quijote o del Martín Fierro. Y la tercera forma de abordar es lo que se llama hoy día exégesis contextual, que es a partir del lector, cómo al lector real, actual, este texto le impacta, cómo lo recibe con su experiencia vital, con su cultura. Ciertamente que estas tres modalidades se entrecruzan y vamos a usar un poco de las tres. No vamos a decir, bueno, ahora empezamos con esta, con la otra. Lo que sí yo diría que, sobre todo al comienzo, tratemos de quedarnos en el texto mismo. Después, en todo caso, vamos a dejar aflorar un poco más lo que el texto nos dice a nosotros. Aunque en el análisis del texto mismo, nosotros nunca vamos a poder dejar de ser nosotros mismos. Por tanto, siempre hay un análisis contextual. Es decir, nosotros creo que a esta altura del partido ya hemos superado de algún modo la fantasía de la objetividad y la fantasía de lo aséptico. Nunca hacemos un análisis independiente del que analiza. Y siempre nosotros tenemos un sesgo de interpretación. Tenemos intereses que los especialistas llaman muchas veces acercamientos, es decir, nosotros nos acercamos al texto desde, por ejemplo, el tema de la conversión, o desde el tema del camino, que son dos ideas que tenemos hoy presentes. Entonces, ya hay un sesgo de interpretación. Ya nuestra interpretación va a ir por ese lado. El tema es, bueno, cómo nosotros manejamos eso. Si les parece, entonces buscamos en nuestras versiones de la Biblia, capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10. Marisa, Gerardo, lo podemos poner en pantalla, el texto. Bueno. ¿Quién lo va a poner en pantalla? Ahí lo pongo yo, Gerardo. Bueno. Lo mismo, ustedes pueden seguir desde sus versiones, porque así también comparamos por ahí las diferencias de traducción. Muy bien. Marisa, ¿querés leerlo? Jesús
entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bueno, ¿todos tienen el versículo 8 traducido del mismo modo? Si alguien tiene una traducción distinta, puede levantar la mano y la compartimos. En mi traducción no dice resueltamente, dice: Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Espera que miro. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Es la misma cosa, más o menos. Más o menos, sí. Excepto el resueltamente. Bueno. ¿Alguna otra traducción? Yo tengo una ligeramente diferente que dice: pero Zaqueo, poniéndose de pie ante el Señor, le dijo: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he extorsionado a alguien, le devuelvo 4 veces más. ¿Qué Biblia es esa? La de la Iglesia de América. ¿Alguna otra? Bueno, los verbos en griego son do, doy y didomi, devuelvo, reintegro. Están en presente. Para algunos es un presente que tiene que ver con el pasado. Es lo que Zaqueo viene haciendo. Da la mitad de sus bienes a los pobres, y si alguien le hace una injusticia y se da cuenta, le devuelve 4 veces más de lo que lo perjudicó. Esto es lo que Zaqueo vendría haciendo. Para otros es un presente que tiene que ver con el futuro. Es una determinación, por eso de a lo mejor resueltamente, dijo resueltamente: de ahora en adelante doy la mitad de mis bienes a los pobres y devolveré o devuelvo 4 veces más, o sea, toma la determinación. Entonces, acá hay una dificultad de traducción, porque no está en aoristo, es decir, no es un tiempo puntual, lo hago en este momento, sino que es un presente que puede estar vinculado con el pasado o con el futuro. Cuando yo digo soy rosarino, estoy hablando en presente, pero tiene que ver con el pasado. Nací en Rosario, por eso soy rosarino.
También podría decir que soy porteño porque vivo en Buenos Aires. Entonces, depende de a qué se refiere a este presente. ¿Es un presente puntual? No, porque si no estaría en aoristo. Entonces, es un presente que puede tener que ver con el pasado o puede tener que ver con el futuro. Y ahí entonces tenemos una decisión que toma el traductor y el intérprete. Todo traductor es un intérprete. Ahora vamos al título. ¿Qué título le ponen sus traducciones a este párrafo? Jesús y Zaqueo. Muy bien. ¿Y ese título de quién se olvida? Acá en la que yo tengo dice la conversión de Zaqueo. Sí, Marta. Bueno, pero primero a ver... Bueno. No, está bien, está bien. El primer título, Jesús y Zaqueo. ¿Esos son los personajes del relato? Pero están todos los que lo criticaban y le dijeron se fue a beber a la casa de un... Murmuraban los que... El pueblo que murmuraba. Bueno, entonces ya ven, ese título condiciona y uno se queda en Jesús y en Zaqueo. Y esos todos que murmuraban, que para mí son un personaje importante en el texto. Es un tema muy importante, ese todos que murmuraban. En ese título no están presentes. No. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos dicho, no? El peligro de los títulos. Bueno, ahora Marta. Marta pone el título que es más común. ¿Cuál es? La conversión de Zaqueo. Entonces ahí, Marta, ¿cómo hay que traducir el do y el didomi? ¿Marta? ¿Cómo hay que traducir qué, Gerardo? El verbo griego do, doy, como y el didomi, futuro. devuelvo. Como el futuro, porque uno, si se convierte, Claro, como un futuro. quiere decir que va a empezar a hacer esto, que es lo que yo siempre entendí, no sé, de cómo Claro. él lo hacía para adelante, El encuentro de Jesús con Zaqueo produce la conversión ¿de quién? De Zaqueo. de Zaqueo. Perfecto. Bueno, ¿algún otro título? Bueno, no creo que haya muchos más títulos y la mayoría va por el lado de la conversión de Zaqueo. ¿Cómo dice el tuyo, Camila? Es solo Zaqueo. ¿Eh? En la Biblia de Jerusalén es solo Zaqueo. Zaqueo, nada más. Sí. Bueno, Sí, en la vía, Gerardo dice Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ajá. Bueno, porque la vía lo que hace con los títulos siempre los extrae del texto mismo. Y me parece estupendo eso, dentro de todo. Lo mismo, a mí no me gustan los títulos, pero lo mismo. En la vía, hoy ha llegado la salvación a esta casa, me parece estupendo. ¿Y cómo traduce la de Camila? Perdón, ¿cómo titula la de Camila? Perdón, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Así, bueno. Bueno. Entonces, si yo traduzco ese do y didomi como un futuro, entonces tiene sentido la conversión de Zaqueo. Pero si no, es un tema. Volvamos ahora un poco al texto. Dice, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. El evangelista Lucas no suele citar textualmente al Antiguo Testamento, pero dicen los especialistas en Lucas que es el evangelio que más alusiones hace al Antiguo Testamento, pero son alusiones veladas, no como Mateo, que son alusiones explícitas. De este modo se cumplió lo que había dicho el profeta. Así hace Mateo.
Pero Lucas, como no se dirige a judíos, entonces no hace citas textuales, sino veladas. Y acá podríamos tener una cita velada del profeta Jonás, o del falso profeta Jonás, o del profeta payaso Jonás, como lo llama Ska, porque Jonás no quería ser profeta, no quería anunciar la salvación a Nínive. Jonás lo que quería era la destrucción de Nínive. Nínive era una ciudad tan grande que hacían falta 3 días para recorrerla. ¿Y Jonás en cuánto tiempo la recorrió? En mediodía, de mala gana, anunciando que en 3 días Nínive será destruida. En cambio, acá Jesús atraviesa la ciudad de Jericó como un verdadero profeta, en busca de la salvación de Zaqueo. Pero esto está en la mente ¿de quién? ¿De Jesús o de Lucas? Y no sabemos si este es un relato que testimonia algo que aconteció realmente, o es un relato catequístico de Lucas. Entonces, sí sabemos que Lucas va a hacer desembocar este relato en este anuncio de hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este hoy, que es tan importante, odie en el Evangelio de Émera, en el Evangelio de Lucas. Les anuncio que hoy les ha nacido en la ciudad de David, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hoy es muy importante para Lucas, se repite muchas veces. Entonces, Lucas tiene en su mente, cuando realiza este relato, este final de anuncio de la salvación. Volvamos otra vez al relato. Entonces, Jesús atraviesa Jericó. En Jericó vive un hombre que es jefe de publicanos, y este hombre es muy rico. Si vamos un poquito para atrás, en el capítulo 18, nos vamos a encontrar en el versículo 18 el tema del joven rico o del hombre rico. Y después, en el versículo 24, Jesús va a decir qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Después viene Pedro, que le dice, nosotros lo hemos dejado todo. Jesús le respondió, les aseguro que el que haya dejado, recibirá. Entonces, el tema de la riqueza es un tema que se viene desarrollando. Yo diría que todo el Evangelio, según Lucas, tiene un tema con la riqueza. ¡Ay de ustedes los ricos! Y qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, este hombre, que es muy rico, parece que va a entrar. Entonces, si nosotros seguimos leyendo fragmentariamente el Evangelio, nos perdemos de esta isotopía, de esta línea, ¿no? que se viene desarrollando, la línea del peligro de la riqueza. Qué difícil que un rico entre en el reino. Y acá hay un hombre que es muy rico. También en el capítulo 18 tenemos la parábola, que es propia de Lucas, del fariseo y el publicano. Y Zaqueo era jefe de publicanos y muy rico. O sea, por un lado, antecede el peligro de las riquezas, pero también antecede la diferencia entre el fariseo, que se cree que por observar la ley al mínimo detalle es un justo, y el publicano no. Y fíjense cómo termina la parábola
del publicano y lo tenemos ahí en el capítulo 18, del versículo 9 en adelante. Dice: les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. ¿Y quién es este último? El publicano. O sea, estos dos textos, de algún modo, tienen que ver con lo que va a suceder en Jericó. Bueno, ¿qué quería hacer Zaqueo? ¿Qué quería hacer Zaqueo? Verlo, conocerlo. Ver a Jesús. Verlo. Ver a Jesús. ¿Y cuál es el pasaje inmediatamente anterior a este? La curación de un ciego de nacimiento. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que suceda? Y él le respondió: que vea nuevamente. Zaqueo quiere ver a Jesús. ¿Ven cómo las ideas se van repitiendo? Es decir, este texto no está descolgado de lo anterior, sino que hay una secuencia de ideas que se van entrelazando. Recordemos que texto y tejido son sinónimos. Acá hay un tejido que tiene varias hebras que ya vienen de la textura anterior. Zaqueo quiere ver a Jesús y por tanto se sube a un sicomoro, que es como una especie de morera, según San Agustín, el sicomoro era la morera de la higuera de los pobres. Y entonces Zaqueo, al subirse a la higuera de los pobres, de algún modo se hace pobre. Ciertamente que entre un higo y una mora, y el higo es un fruto más importante, ¿verdad? La mora es más insignificante junto al higo. Entonces, esta alegoría usa Agustín. Se sube al árbol de los pobres, se hace pobre. Pero bueno, esta es una idea de Agustín que no tiene que ver con la exégesis, sino más bien con la hermenéutica, con la aplicación pastoral. Él quiere ver a Jesús y no puede a causa de su baja estatura. ¿La de quién? Siempre se habla de que es Zaqueo, pero puede ser que Jesús también sea de baja estatura. Claro. ¿Por qué no? Bueno, vos ya venís haciendo camino y entonces te animás, ¿ves? Eso es lo lindo de ir caminando, ¿no? En este trabajo de la exégesis. No tendríamos nosotros ningún problema de que Jesús, aunque viniera vestido de Sagrado Corazón o de Jesús Misericordioso, fuera petizo. Es decir, acá no sabemos quién de los dos es de baja estatura, pero la mayoría, cuando lee este texto, dice Zaqueo era de baja estatura. El texto no lo dice. Y esto no tiene importancia. Simplemente yo lo saco a colación. ¿Por qué? Porque esto muestra cómo nosotros no leemos desapasionadamente los textos. Nos cuesta mucho menos pensar que Zaqueo es el de baja estatura que Jesús, porque en nuestra cultura el que es de estatura más alta tiene una consideración mejor que el de baja estatura. Simplemente por eso. Una cuestión cultural. Y Gerardo, entonces, Gerardo, en el griego aparece así también. Lo mismo, tal cual. Porque a veces... la traducción está bien, pero no se sabe de quién es la baja estatura. La traducción está perfecta, es literal, pero no se sabe de quién es la baja estatura. Entonces, pero sí que la multitud, acá la multitud ya empieza a aparecer. ¿Como qué? Como obstáculo. Como obstáculo para que Zaqueo vea a Jesús, pero también como obstáculo para que Jesús vea a Zaqueo.
gracias a que Zaqueo se sube al árbol, Jesús puede verlo. Y cuando lo ve, le dice, Zaqueo, ¿cómo? ¿Lo conoce? Porque si lo llama por su nombre, si no le diría, tú, che vos, gordito, bajito, no sé, maestro, como decimos nosotros cuando no sabemos el nombre de una persona. Lo llamamos de alguna manera, le hacemos entender que nos referimos a él. Pero acá Lucas pone en el labio de Jesús el nombre del personaje. Que lo sepa Lucas es lógico porque Lucas es el narrador. Pero que lo sepa Jesús, si estuviéramos trabajando el cuarto evangelio, no nos extrañaría que Jesús sepa el nombre. Porque Jesús en el cuarto evangelio lo sabe todo. Pero en el tercer evangelio no. Entonces puede ser que Jesús ya lo conociera a Zaqueo. Recordemos, por ejemplo, en el capítulo 13 de Lucas, cuando Jesús cura a la mujer encorvada en la sinagoga. Esa mujer lleva 18 años sometida al poder del maligno, y Jesús la endereza. Y Jesús habla de ella como de esta también es una hija de Abraham, pero no le dice el nombre. En cambio acá a Zaqueo lo llama por su nombre. Zaqueo, baja pronto. Es necesario que hoy vaya a tu casa. ¿Cómo traducen otras Biblias? Versículo 6. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Bueno, Conviene. ¿dónde está esa traducción? ¿Qué Biblia es esa? Jerusalén. Bueno, ven, yo ahí diría que no, porque edei en griego está también el edei también es otro término que se repite muchas veces en Lucas. Por ejemplo, en el capítulo 24, era necesario que el Mesías padeciera. No es conveniente, es necesario. Así debe hacerse. Deben obedecer. ¿Quiénes? Zaqueo y Jesús. Es necesario que hoy vaya a tu casa. ¿Para qué es necesario que vaya a la casa? Bueno, pregunta, hay que hacérsela. Porque acá ya el encuentro entre Zaqueo y Jesús de algún modo se dio. Zaqueo quería ver a Jesús y lo vio. O sea, el deseo de Zaqueo ya estaba cumplido. Pero Jesús tiene otro deseo. O Lucas tiene otro deseo. Y lo refleja en el personaje Jesús. Entonces, después que viene, al ver esto, todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar a casa de un pecador. ¿Y por qué murmuraban? ¿Qué significa murmurar? Hablar por detrás. Por detrás, exactamente. Capítulo 7 de Lucas, después que Jesús le dice en la casa de Simón, el fariseo, a la mujer, tus pecados te son perdonados, la que mucho amó, mucho se le perdona. Todos los comensales murmuraban de Jesús. Acá todos murmuran, hablan por detrás. Y no se lo dicen directamente a Jesús. No. O sea, bueno, pero lo reprueban su conducta, pero no se lo dicen abiertamente. Claro, pero la reprobación, lo que están diciendo, ¿es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Para ellos sí. Es verdad. Lo ven mal. ¿Y qué significa eso para Jesús? Que vaya a alojarse a la casa de un pecador. No, él vino para
para estar al lado de los que sufren, de los que... De los pecadores, sí. De los pecadores, Pero eso quién lo que dice, Lucas. Para él está bien. No la multitud. Claro. Por eso, la multitud que piensa, si va a alojarse una casa de pecador, ¿qué le va a pasar a Jesús? Se contamina, Claro. queda impuro. Se contamina, se convierte en pecador. Y podríamos decir de algún modo, es un pecador. Porque si ya tomó la determinación de ir, si ya le dijo, es necesario que hoy vaya a tu casa, entonces es un pecador. Lo mismo que en el capítulo 7, lo que piensa el fariseo, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y al tocarlo, ¿qué le hace la mujer? Lo infecta. ¿Eh? Lo infecta. Lo deja impuro, lo deja impuro. Lo hace impuro, lo hace un pecador. Por eso, ven, ahora estamos usando elementos del examen, del examen que tiene en cuenta lo anterior al texto, es decir, los elementos de la cultura que dan origen al texto. Para nosotros, que Jesús vaya a la casa de Zaqueo, con nuestra forma actual de entender las cosas, muestra a un Jesús misericordioso, a un Jesús que va en busca de la oveja extraviada. Pero no, en ese contexto no es esta la idea. El problema es que Jesús se va a contaminar. ¿Quiénes son estos todos? ¿Quiénes entran dentro de estos todos? El texto habla de la multitud. Ajá, y dentro de esa multitud, ¿quiénes iban? Sus discípulos Capítulo también. 8, 1, 3. Jesús recorría pueblos y ciudades. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres. María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Esos estaban ahí. ¿Entran dentro del todos? Y no. Puede ser. El texto no lo dice, no lo sabemos, Claro, podemos suponerlo. Puede ser. Todo. Yo me inclino a pensar que sí, porque acá dice todos. Y no hace una distinción. Porque si no diría la muchedumbre, muchas veces nos encontramos con que hay discusiones en donde le dicen a los discípulos de Jesús, ¿por qué ustedes comen sin lavarse las manos, por ejemplo? Entonces ahí hay una distinción entre ustedes y nosotros. Pero acá no se habla de la multitud y los discípulos y discípulas, sino que se dice todos. Este paspantes, todos, en el capítulo 15, 1, todos los publicanos y pecadores iban detrás de Jesús para escuchar sus palabras. Este todos abarca a quiénes, a los publicanos y pecadores, pero en realidad es un todos absoluto. No, son de los que estaban en ese momento rodeando a él. No porque puede ser todos. los publicanos y pecadores que estaban en Galilea, acá Jesús ya está caminando hacia Jerusalén, capítulo 15. Entonces esos no están. Pero este todos, en el capítulo 15, tiene un sentido de, digamos, de potenciar a esta cantidad de publicanos y pecadores que lo están siguiendo, contraponiéndolos a los doctores de la ley, a los escribas. Pero en este texto no hay una distinción entre la multitud y los más íntimos de Jesús. Entonces, en este todos, podríamos pensar que Lucas está incluyendo a también este grupo de seguidores y seguidoras de Jesús que todavía no lo terminan de entender. Claro. Porque a lo mejor logran entender que Jesús cure a un paralítico o le haya devuelto la vista al ciego inmediatamente antes de entrar a Jericó, a la entrada de Jericó.
Pero acá se trata de un publicano, un cobrador de impuestos para Roma, alguien que a ojos vistas del pueblo los perjudica. Está al servicio de los usurpadores de Israel, ¿se entiende? Entonces, la mirada despectiva hacia Zaqueo no la tienen solo los de la multitud, también pueden tenerla los íntimos de Jesús. ¿Y quién no la tiene? ¿Quién no considera a Zaqueo un pecador? Jesús. Y Lucas. Y Lucas también. Ahora, en este todos, ¿entran los lectores de Lucas? ¿O quedan excluidos? Y este todos se refiere a los judíos. Bueno. Interesante. Hay que preguntárselo. Y en este todos, ¿hasta dónde nosotros estamos incluidos? Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 3 y versículo 5, está la famosa sentencia de Jesús, cuando le presentan ese caso de los galileos que Pilato ha matado y ha mezclado la sangre, y aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé. Les aseguro que no, y si no se convierten todos, igualmente se perderán. Esta es la traducción de Gerardo. Este fue el... Me parece que se perdió Gerardo, ¿no? Nos quedamos sin sonido. O está tildado en realidad, no sin sonido. Gerardo está tildado. Irán, como se suele traducir, si no, perderán, porque el apoleiste en voz media puede traducirse por perderse. Y acá también tenemos el tema del perderse. Acá también tenemos el tema del perderse, como lo tenemos en el capítulo 15. La oveja perdida y encontrada, la moneda perdida y encontrada, el hijo perdido y encontrado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, todos, ¿nos incluye o no nos incluye? Dejo el interrogante, no tengo la respuesta. En el todos del capítulo 13, yo me animo a decir que sí, que nos incluye. Yo defiendo en mi tesis que nosotros estamos incluidos en ese todos. Si no nos convertimos todos, no podemos seguir caminando. Y este es el tema de nuestro encuentro. ¿Quién necesita convertirse para seguir caminando? El que en el capítulo 9, versículo 51, se dirigió decididamente hacia Jerusalén. Jesús. Jesús que va abriendo cada vez más su cabeza e incluyendo en la buena noticia de la salvación a personas que no estaban incluidas. Por ejemplo, este hombre muy rico, que ya venía dando la mitad de sus bienes a los pobres y devolviendo a quien le hacía una injusticia. Es decir, Zaqueo, para mí, en mi interpretación, alguien puede pensar distinto y está en todo su derecho. Era una de mis discusiones con el padre Rivas. Pero el padre Rivas también decía que no había que hablar de conversión de Zaqueo. Sin embargo, no estaba muy de acuerdo conmigo con esta idea de conversión de Jesús. ¿Por qué? Porque para mí la conversión no es
necesariamente ir del mal al bien. También ir de un bien a un bien mayor es conversión. La metanoia, lo que nosotros traducimos por conversión, que acá no se usa este término, en este relato no aparece este término de la metanoia, en Lucas nunca está en imperativo y a veces está en condicional. Si ustedes no se convierten, les conviene convertirse. La conversión es necesario para entrar en la lógica del reino. El que no se convierte, volviendo al capítulo 18, el que no se hace como un niño, el que no es capaz de vender sus bienes y compartirlo con los demás, como sí lo estaba haciendo Zaqueo. Aquel hombre rico del capítulo 18 se marchó entristecido porque tenía muchos bienes y no estaba dispuesto a compartirlos. Pero Zaqueo, que dice el texto, puesto de pie, yo me pregunto, ahí en el versículo 8, pero Zaqueo dijo resueltamente, o Zaqueo puesto en pie, sería la traducción literal, ¿no? ¿Qué es este ponerse en pie? Es atreverse a afrontar la multitud, que es un tema recurrente en este texto. Primero, ¿cómo la afronta? Por detrás. Se sube a un árbol que está detrás de la multitud, porque la multitud era lo que estaba en el medio, entre él y Jesús. No podían verse a causa de la multitud. Él se sube por detrás, pero ahora enfrenta a la multitud, poniéndose de pie, resueltamente, dice públicamente lo que viene haciendo. Es decir, Zaqueo es un justo que tiene un trabajo injusto, pero alguien lo tiene que realizar ese trabajo. Y volvemos otra vez a los métodos histórico-críticos. ¿Qué era un publicano? ¿Qué eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos para Roma. Roma vendía esos puestos. Roma calculaba los impuestos que debía cobrar en una ciudad, en un territorio determinado, y se lo daba a este oficio a la persona que le adelantaba el pago de un año. O sea, Roma ya tenía por adelantado el cobro del impuesto. Y lo que hiciera ese hombre después era problema de él. A Roma no le importaba. A Roma lo que le importaba era cobrar el impuesto. Y ya de este modo lo tenía solucionado. Los romanos siempre fueron muy prácticos. Entonces, él debía pagar por adelantado y después podía cobrar y siempre un poco de más, porque de algo tenía que vivir. Un publicano razonable, un publicano humano, vamos a decir, bueno, trataba de no extorsionar, trataba de no pedir de más. Esto lo podemos ver en el capítulo 3, cuando se le pregunta a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Ahí Juan les dice, no cobren de más, no extorsionen. Entonces, este Zaqueo era alguien que obedecía al Bautista, seguía la normativa del Bautista, pero era mal visto por el solo hecho de ser un publicano. Y Lucas, que es un evangelio que no se opone al imperio romano, que de algún modo quiere quedar bien con el imperio, porque recordemos que los escritores sagrados tienen también intereses políticos
¿Y cuál podía ser el interés político del autor del tercer evangelio? Que el Imperio Romano no viera al cristianismo naciente como un peligro. ¿Cómo lo habían acusado a Jesús delante de la autoridad imperial? Este dijo: no hay que pagar el impuesto al César. Entonces, lo que debe hacer justamente Lucas es mostrar que los cristianos no tienen problema con el sistema imperial. Aceptan el sistema imperial. No es un problema para ellos. Entonces, este pasaje yo creo que tiene la intención de mostrar esto, que Jesús no es un revolucionario político, que el cristianismo no es una fuerza opositora a Roma, y por tanto, este hombre Zaqueo, que es mal visto por los judíos, por todos los judíos, que lo consideraban un pecador, por Jesús y por Lucas no es mal visto. ¿Y qué sería hoy llegó la salvación a esta casa? Que Zaqueo se encontró con alguien que no lo juzga, que lo considera un hijo de Abraham. Este es un hijo de Abraham. Y por este hijo de Abraham, Jesús vino hasta Jericó. Jesús se demoró en este camino decidido que viene haciendo hacia Jerusalén, y al acercarse al final, todos los que hemos hecho alguna peregrinación sabemos que cuando falta menos nos queremos apurar más, aunque tengamos menos fuerza, pero ya no vemos la hora de llegar. Y Jesús, que ya no ve la hora de llegar a Jerusalén, porque esto es lo que se ha propuesto, capítulo 9, versículo 51, acuérdense siempre de esto, este capítulo y versículo en Lucas es determinante. Jesús decididamente se dirige a Jerusalén, sin embargo acá Jesús se demora y va a la casa de Zaqueo, va a hospedarse a la casa de Zaqueo, y ahí anuncia que ha llegado la salvación a esta casa. Así como después le va a anunciar al ladrón, que llamamos el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este émera, este odie, este hoy puntual, habla de algo que no está en el futuro, sino que se ha actualizado. Entonces, Jesús devuelve la vista al ciego al entrar a Jericó, y Jesús le permite a Zaqueo verlo, pero no solamente verlo desde lejos, sino verlo y sentirlo de cerca. Yo estoy muy contento de estar en este encuentro con ustedes, pero tengo una gran pena. No puedo darles un abrazo, un beso, y justo hoy en el Día del Amigo, ¿cómo me gustaría hacerlo? Bueno, Jesús no se privó de eso. Fue a darle un abrazo a Zaqueo. No se contentó con verlo de lejos. Fue a alojarse a su casa. A mí me gusta hablar de la conversión de Jesús. Así como también digo la conversión de Jesús en el pasaje de la mujer sirofenicia, que es un pasaje que Lucas no tiene. Cuando la mujer le dice, también los perritos comen de la migaja que caen de la mesa. Y Jesús se da cuenta que la mujer tiene razón y se convierte de ser simplemente un salvador de las ovejas perdidas de Israel, se convierte en un salvador también de los paganos. Y acá, de ser un judío que piensa que los publicanos son unos vendepatrias, se convierte y entiende la lógica de este imperio al que Lucas quiere convencer de que el cristianismo no es peligroso. Bueno, esta es mi interpretación. Dijimos que el título de este encuentro era convertirse para seguir caminando o para caminar.
Y entonces, ¿quién tiene que seguir caminando? ¿Quién tiene que caminar? Jesús, que todavía no llegó a Jerusalén. Pero entonces Lucas nos lo presenta abriendo aún más su cabeza. Metanoia significa meta, nous, ir más allá del razonamiento, nous, del propio pensamiento. Esto es convertirse, no practicar más, no ser más observante, sino cambiar la forma de pensar. Nos toca vivir un mundo de tremendo cambio, Y tenemos que ser capaces de pensar de un modo distinto, para que algunas realidades que existen desde hace muchísimo tiempo, pero que no las queríamos ver, y ahora son más que evidentes, y no las podemos negar, sean también incorporadas a la buena noticia de Jesús. Que nadie quede fuera. Dentro de 2 días es la fiesta de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena es la patrona principal de la Fundación Amico. Ella y el buen ladrón, los 2 patronos de Amico. Que nadie quede fuera. Por eso nosotros decimos que vamos no solo en busca de la oveja perdida, sino también del lobo. También el lobo tiene que ser salvado, o también el lobo tiene que escuchar la buena noticia de que la salvación ha llegado para él. Porque la salvación es un regalo de Dios, y solo los que no lo quieren recibir como regalo quedan fuera. Por eso, volviendo al capítulo 18, si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino, no entraremos en la lógica del reino. ¿Qué significa hacerse como niño? Saberse necesitado de la salvación. El niño no tiene derecho propio en esa cultura. No existen los derechos del niño ni de la mujer. No existen los derechos de los pecadores. No existen los derechos de los enfermos. Los únicos que tienen derecho en esa cultura son los justos, son los fariseos, son los que practican la ley. Ellos son los únicos que tienen derecho delante de Dios. Pero Lucas, que es tremendamente atrevido, al principio de su evangelio nos habla de 2 justos, Zacarías e Isabel, que dice Lucas, eran justos delante de Dios. Sin embargo, no tenían hijos. O sea que para Lucas, la teología de la prosperidad, la teología de el premio y castigo, no corren. Para Lucas lo que corre es la teología de la salvación universal. Por eso, la continuación de Lucas, Hechos de los Apóstoles, Jesús le va a decir a sus discípulos y discípulas, y en ellos nosotros ya estábamos representados de alguna manera, por tanto entonces nos va a decir, vayan y anuncien la buena noticia, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, otros bien mal vistos por los judíos, Samaria, y hasta los confines del mundo. Ojalá que hoy escuchemos su voz. Ojalá que hoy el Señor nos invite a bajar pronto, porque es necesario que venga a nuestra casa a decirnos que la salvación ha llegado para nosotros, y entonces nosotros, llenos de alegría, como Zaqueo, llenos de alegría, como los discípulos al final del Evangelio, cuando después de la ascensión vuelven llenos de alegría al templo, llenos de alegría, vayamos a contagiar a otros esta buena noticia de la salvación. Bueno, me parece que hablé mucho, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Gerardo, le quiero pedir un favor, porque cuando yo, por ahí entré más tarde, pero si usted puede volver a repetir lo que decía al principio de la exégesis,
porque lo agarré empezado. Por ahí a otros también les pasó. Lo primero que comentó del exégesis, ¿cuál fue la primera? Las tres maneras. El método histórico crítico, que lo que trata es de ver un poco lo que precede al texto, el pretexto o antetexto, ¿no? Elementos de la cultura, por eso decíamos Jonás, por ejemplo, el libro de Jonás, quiénes son los publicanos, a quiénes se considera pecadores, dónde queda Jericó, sin conocer todos esos elementos. Después, la exégesis literaria, si analizamos el texto, es una narración que tiene una forma de historia. ¿Qué sería lo más importante de esta narración? Para mí, el dicho de Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, dentro de esa narración, un dicho de Jesús, un logión. Y después la exégesis contextual, que es ahora lo que tal vez nosotros podríamos abrirnos un poquito. ¿Cómo nosotros hoy leemos este texto? ¿Qué aplicación tiene para nuestra vida hoy? Ok, gracias. Bueno. A mí me quedó un poco resonando esto que usted dijo del todos, si como nosotros, lectores actuales, nos tenemos que sentir, o cómo nos sentimos, incluidos o no, en ese todo, ¿no? O sea, evidentemente para los personajes que estaban ahí en el momento, bueno, él incluyó a todos, incluyendo a los discípulos. Ahora, puede ser que nosotros a través de... O sea, porque en algún momento Lucas lo que quiere es llevarnos a la conversión. Entonces, quizás de acuerdo a la manera en que nosotros vayamos leyendo el Evangelio, asumamos más, o sea, al principio quizás nos sintamos como los personajes en ese momento, o sea, sí, como se va y se une con un pecador. Pero creo que en la medida en que nos adentramos más en el Evangelio, que creo que es lo que pretende Lucas, nosotros tomemos el lado de Jesús, o sea, volvernos más misericordiosos, más entender al otro. Yo creo que ese todos va evolucionando también en nosotros a través del cuanto más nos acerquemos a las Sagradas Escrituras, en este caso al texto de Lucas. Pero que en una primera lectura yo me sentiría más identificado con los todos que estaban ahí actualmente. Y quizás después de varias lecturas, o sea, hacerme más o convertirme a la mirada de Jesús. Por eso me parece que queda abierto ese todo, ¿no? Puedo estar de un lado o del otro. ¿Puede estar? Bueno, es mi opinión. Como yo lo veo. Fíjense que el texto dice que Zaqueo quería ver a Jesús. Sí. Y después dice, cuando Jesús lo vio, pero ¿cómo? No era que Zaqueo quería ver, pero ahí Lucas nos mete la mirada de Jesús. Y entonces qué lindo lo que está diciendo Marta. Ver con los ojos de Jesús. Que también lo podría haber obviado. Sin embargo, él reparó en Zaqueo. Bueno. Lo llamó por su nombre. Es decir, lo vio y lo llama. Y lo llama, sí, claro, sí. y lo llama por su nombre. Sí, sí. Acuérdense que Jesús es un personaje del relato de Lucas. O sea, en este relato, Jesús es un personaje que refleja de algún modo al Jesús verdadero, que está más allá del personaje. Entonces Lucas es el que nos está mostrando esta actitud de Jesús. ¿Y por qué nos la muestra? Bueno, porque querrá que nosotros nos parezcamos a Él. Él es nuestro modelo, no Zaqueo. No, sí. El que quiera parecerse a Zaqueo, para mí, se queda a mitad de camino. Claro.
Lo que hace Zaqueo es grandioso. Se humilla subiéndose a un árbol, él, una persona tan importante, ¿no? Es jefe de publicanos. Se humilla, uy, qué importante. Pero lo que hace Jesús es mucho más importante. Rescata a Zaqueo como hijo de Abraham. Lo empodera. Le muestra su dignidad. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con alguna persona que a lo mejor cometió algún error, incluso algún ilícito, y dice, yo no soy digno de recibir el perdón de Dios. ¿Cómo no vas a ser digno? ¿Cómo no vas a ser digno si Dios te mira con amor? Cuando logramos transmitir esto, cuando logramos hacer que una persona se dé cuenta que está tatuada en las palmas de las manos de Dios, más allá de su situación vital, más allá de su práctica o no práctica religiosa. Qué lindo. Pero para esto tenemos que tener los ojos de Jesús. Por eso no solamente cuando rezamos la salme digamos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, sino también podemos agregarle y haz que tengamos esos mismos ojos de misericordia. La gente murmuraba. Qué triste, ¿no? Cuando también se murmura alrededor nuestro, no se atreven a decirnos las cosas. Nos tienen miedo. ¿Qué más? No, yo quiero comentar que a veces, o sea, yo lo siento como un error cuando a veces, bueno, porque vos estás más cerca de la espiritualidad, o cuando uno se acerca también a un sacerdote, bueno, padre, rece porque usted que está más cerca, yo creo que a nivel de espiritualidad de cada uno es algo que no se puede medir, o sea, yo creo que todos estamos cerca de Dios. Y vaya yo a misa todos los domingos, digo yo, cualquiera, perdón, o no vaya, o sea, el hecho de que Dios nos escucha a todos, nos escucha a todos, o sea, a veces discuto, perdón, no discuto, o sea, digo, pero no, es decir, Dios nos oye a todos, o sea, hacer que el mensaje no es para los que vamos a misa todos los domingos, o hacemos uno más de cursos o ninguno. Es decir, es con el sentimiento con que uno se acerca al Señor y cómo obra con los demás. Bueno, y eso no pasa por más o menos misas. O sea, eso ayuda, eso ayuda y mucho. Pero yo creo que ahí también había que hacer un buen que nosotros como cristianos tomáramos conciencia de eso, ¿no? De que la salvación vino para todos, aún el que está cerca o lejos. Pero la conversión tiene que nacer del corazón de cada uno, querer. Bueno, hoy hablé mucho. Entonces, muy bien. Bueno. A mí me parece... Sí. A mí me parece difícil el tema de separar el amar a la persona, pero además que lo que hizo está mal, o sea, oprimir al pueblo está mal, robar está mal, o sea, separar una cosa de la otra es dificilísimo eso. Claro, lo que pasa que en este contexto tenemos que entender que alguien ese oficio lo tiene que cumplir. Alguien ese oficio lo tiene que cumplir. Yo les confieso que personalmente más de una vez me vi obligado a hacer cosas que no hubiera querido hacer.
no hubiera elegido hacer, pero acepté hacerlas pensando que iba a ser el mal menor. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, estos encuentros que nosotros estamos haciendo, es innegable que muchos de ustedes todavía me siguen viendo a mí como el profesorcito, cosa que yo no quiero ser. Sí, está bien, yo estudié un poco más de Sagradas Escrituras que la mayoría de ustedes, pero esto no me convierte a mí en un profesor. Ustedes también tienen capacidad, tienen herramientas para hacer exégesis. Entonces, bueno, pero alguien tiene que hacer este trabajo. Bueno, lo hago, pero no queriendo imponer mi forma de ver, sino respetando y ayudando a hacer procesos. Esto, entonces, para mí, esta es la figura de Zaqueo. Aquel que cumple un rol que alguien lo tenía que hacer. Si no lo hacía Zaqueo, lo iba a hacer su vecino. Pero alguien lo tenía que hacer. Y si no encontraban ningún judío que lo hiciera, lo iba a hacer un romano, que iba a tener mucha menos misericordia, tolerancia, comprensión, que la que sí tenía Zaqueo. Porque él daba la mitad de sus bienes a los pobres. Y si alguien le hacía una injusticia, le devolvía 4 veces. ¿Se entiende? Claro, o sea, pero la diferencia es que usted no está haciendo una injusticia como profesor o como lo que sea. Espero que no. Por eso, ese es el tema no. para mí. Cuando hay opresión de un pueblo, cuando hay los milicos, qué sé yo. ¿Cuántas veces? Sí, pero ¿cuántas veces hay profesores, hay gobernantes, hay ministros de la iglesia que no se comportan como Jesús lo hubiera hecho? Y bueno, San Agustín, mi amigo San Agustín, tenía un problema serio, entre otros, porque había algunos de sus feligreses que pretendían que los ministros sagrados fueran personas impolutas, fueran personas que no tuvieran ninguna imperfección. Y entonces, cuando se encontraban con ministros que no eran así, decían que sus sacramentos no eran válidos. Y Agustín en un momento dice, no te preocupes si el que te bautiza es un borracho o un fornicario, porque el que bautiza es Cristo. Claro. O sea, Agustín no niega que existen ministros con esas características. Sí. Pero dice, no te importe, no te quedes en el ministro. Él es un simple instrumento. ¿Se entiende? Entonces digo, yo entiendo también lo que usted está diciendo y estoy de acuerdo. Hay cosas que... Pero supongamos, una mujer que ejerce la prostitución, no porque lo eligió, porque la mayoría de las que ejercen ese oficio no lo han elegido. Y uno le exige que deje eso. ¿Y qué le ofrece a cambio? ¿Qué le ofrece a cambio? ¿Con qué le van a dar de comer a sus hijos? Entonces, ¿cómo se van a presentar nuevamente a su familia? Yo eso lo he vivido en carne propia en Colombia, con unas hermanitas del Buen Pastor que trabajan en una casa El Refugio, con chicas que ejercen ese oficio. Y yo iba caminando con las monjitas por la calle y las chicas les decían, ay, reza hermanita, que hoy tuve pocos clientes. Y claro, a mí al principio me costaba un poco, ¿no? Y después fui entendiendo, porque las monjitas me fueron metiendo en la lógica en la que viven esas personas, que no es nuestra lógica. Por eso, ¿cuál era la lógica de Zaqueo? Zaqueo entendió que alguien tenía que cumplir ese trabajo. Y bueno, lo cumplo yo.
pero lo voy a hacer del modo menos opresor posible. No puedo yo solo contra Roma. ¿Cuántas normativas existen en la sociedad con las que nosotros no estamos de acuerdo? Sí. ¿Pero podemos ir en contra de esas normativas? No siempre. A veces sí, y tendremos que organizarnos y tendremos que usar los medios a nuestro alcance, pero muchas veces no están esas normativas, no está en nuestras manos la posibilidad de ir en contra de esas normativas. Tendremos que ver. Por eso cuántas veces, ¿no?, yo escucho, por ejemplo, críticas a ciertas autoridades, pero cómo el obispo fue a tal acto, pero cómo el Papa hace un pacto con los chinos. Bueno, hay que ver cómo Pío XII no dijo nada contra el nazismo, cuando Pío XI escribió una encíclica, no en latín como se escriben las encíclicas, sino en alemán, como para que se entienda bien a quién iba dirigida. Los nazis, ¿qué hicieron? Atacaron a los católicos en los Países Bajos, en Holanda. Mataron un montón de católicos. Es decir, en vez de conseguir lo que se pretendía, los nazis se pusieron peores todavía. Entonces, muchas veces uno no puede decir lo que piensa abiertamente. Bueno. Es difícil eso. Narcotraficante, estoy pensando, por ejemplo. También. Piense, claro. O sea, y nosotros vivimos en un mundo cada vez más complejo, en donde están más entrecruzadas las realidades. Por eso el tercer evangelio yo creo que es el evangelio para nuestro tiempo. Porque Lucas va abriendo continuamente puertas. Lucas nunca cierra una puerta. Lucas dice, ¡ay de ustedes los ricos! ¡Qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos! Sin embargo, lo último que va a hacer Jesús antes de entrar a Jerusalén, lo último, ¿qué va a hacer? Ir a la casa de Zaqueo. Y fíjense cómo termina el relato, con la parábola de los talentos. ¿Qué le dice al que escondió el talento? Por miedo. Fíjense, son muy duras las palabras. Son muy duras las palabras. Léanlo después ustedes y conéctenlo con esto de Zaqueo. Y van a ver, esta misma parábola la trae Mateo, pero Mateo la trae en el capítulo 25 junto a la parábola de el juicio final. La misma parábola, pero ubicada en contextos distintos. ¿Por qué Lucas la ubica acá? Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un texto. ¿En qué lugar está ubicado? ¿Por qué la ubica acá? Gracias. No, al contrario, a ustedes. Ay, no. ¿Alguien más? Bueno, creo que les queda trabajo simplemente para hacer. Sí. Sí, seguir rumiando. Sí, y traten de leer esta parábola de los talentos, ahora comparándola con esto, a ver qué hay de común, por qué Lucas la pone acá. Vayan después a Mateo, por qué Mateo la pone junto a la parábola del juicio final.
¿Cuál es la lógica de Lucas? ¿Cuál es la lógica de Mateo? ¿Cuál es la teología de Lucas? ¿Cuál es la teología de Mateo? ¿Y cuál es nuestra teología? Bueno, ahí vamos a tener que rumiar un poquito más. No, yo recién te iba a comentar este tema de las traducciones, ¿no? Yo la vengo mirando al pueblo de Dios contra la vía, ¿no? Comparada el acercamiento que hace, no solo la reflexión a veces pastoral, y acá pone el tema de que esta actitud de Zaqueo dice, en pueblo de Dios es yo voy a hacer esto a partir del encuentro con Jesús, y en la vía es lo que ya viene haciendo, ¿no? Y te reconfigura todo el mensaje. Ahí después te quedas pensando si el título de la conversión de Zaqueo era la conversión de Zaqueo o la conversión de Jesús, a la luz del camino que ahí nos comentabas, pero bueno, no es lo habitual que tengamos esta posibilidad de acceder a los dos textos, ¿no? Pienso en que, bueno, buena parte de nuestra gente, si no tiene alguno que se lo explique o que le haga esta lectura, no descubre cuál es el mensaje que está de fondo, ¿no? Bueno, y para terminar yo diría esto, seamos también comprensivos con aquellos que nos han transmitido otro tipo de interpretaciones. Seamos comprensivos con los traductores, que la mayoría de ellos viene de una lógica de la conversión como necesaria para la salvación. Hoy estaba leyendo yo un artículo que escribe una pastora metodista brasilera, en donde dice que la teología de la liberación tiene una deuda pendiente con el tema de los cuerpos. La teología de la liberación no habla demasiado de las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con la sexualidad, con los afectos. Y ella dice, pero bueno, hay que entenderlo porque la mayoría de los teólogos de la liberación tienen una realidad escindida de su cuerpo, es decir, son todos célibes. Recién en la segunda, tercera camada de teólogos de la liberación empieza a haber hombres casados, mujeres, y entonces los primeros teólogos de la liberación no hablan de esos temas porque son temas que ellos los tienen de algún modo invisibilizados. Por eso creo que este pasaje que hemos leído nos da pie para también nosotros pensar cuántas cosas tenemos invisibilizadas por nuestra baja estatura. Por eso a veces necesitamos subirnos a los hombros de otros que han estudiado, que se han perfeccionado. A mí les confieso que me da mucha pena cuando a veces en estos encuentros por ahí alguna persona que, claro, se siente desestabilizada tal vez porque escucha una interpretación distinta, en lugar de tomarse un tiempo, de permitirse pensar y después, en todo caso, decir no estoy de acuerdo, no, se aferran a lo que han escuchado, se aferran a la visión de santa no sé cuánto y de la hermanita no sé cuál otra, y se quedan con eso. Y el padre Rivas, hoy lo nombro por segunda vez, gran maestro, gran biblista, gran abridor de puertas y gran testigo de la misericordia, a pesar de que él era más bien secote, me decía un día y medio antes de morir que lo habían convocado en un canal católico para hacer 3 programas y después del segundo programa le dijeron que el tercer programa no se iba a hacer. Y el responsable le dijo esto, me lo dijo Rivas a mí: usted nos ha
no defraudado, ¿cómo fue la palabra? Usted nos ha... ahí, se me fue ahora la palabra, pero es peor que defraudado. Usted nos ha... ¿cómo se dice? Desilusionado, desilusionado. No, como engañado, pero como engañado. Decepcionado. No. Decepcionado. No. Usted nos ha... Bueno, ya me va a salir la palabra. Defraudado. Porque nosotros pensábamos que usted era un biblista serio. Yo digo, dudar de la seriedad de Rivas es terrible. Es terrible. Eso sí que muestra una muy baja estatura y que no hicieron nada por superarla. Qué triste, ¿no? Y bueno, esto sí a mí me da mucha tristeza, cuando en nuestros ambientes, como decía Marta, prima una visión que no es la de Jesús. Entonces, si eligen de madrina, de padrino, a una persona que está floja de papeles, ¿yo qué me quedo? ¿Mirando los papeles o mirando a esa persona? Que a lo mejor en el hecho de haber sido elegida puede encontrar una caricia de Dios. Y si el ministro, cuando va a realizar el sacramento del bautismo, de la confirmación, les da una palabra de aliento a esos padrinos, a esas madrinas, qué lindo, ¿no? A lo mejor puede ser es necesario que hoy vaya a tu casa. Me pasó una vez en una diócesis pequeña que el obispo me invitó a recorrer las 8 parroquias y a hablar con los catequistas. Yo le dije, sí, voy, pero con una condición, que esté yo solo con los catequistas, que los párrocos no puedan venir. Y entonces yo me reunía solas con los catequistas de esas 8 comunidades. Y todos me dijeron lo mismo, tenemos un problema serio, no encontramos padrinos y madrinas. ¿Cómo no encuentran padrinos y madrinas? No, porque dice, los padrinos y madrinas tienen que ser casados bien casados o solteros bien solteros. Esto nos dicen los padres. Y digo, casado bien casado, ¿qué significa? Que tiene las 2 libretas, aunque después la muela a palos a la esposa o la esposa ande dando vueltas con el carnicero. Eso es un casado bien casado. Y un soltero bien soltero, ¿quién sería? El cura, con mucha suerte. Entonces, ¿podemos seguir con eso? ¿Vamos a limitar la gracia del sacramento porque no encontramos padrinos y madrinas de acuerdo a lo que nosotros creemos que tienen que ser? Me parece que ahí tenemos necesidad de una conversión pastoral muy profunda. ¿Todo da lo mismo? No, no da todo lo mismo. No da todo lo mismo. Los padres eligen siempre lo mejor que encuentran. Por eso, los que somos hijo mayor, comúnmente hemos encontrado los mejores padrinos para nosotros. O sea, nuestros padres han encontrado lo mejor. Ya el segundo no tiene tanta suerte. Y ni que hablar del quinto o el sexto, cuando encuentran al primero que va pasando por la puerta. Entonces digo, seamos realistas. Seamos realistas. Bueno,